El deseado de todas las gentes, capítulo 4. Un Salvador ha nacido. El Rey de Gloria se rebajó a tomar la humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que lo rodeó en la tierra. Su gloria fue velada para que la majestad de su forma exterior no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana jamás pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ninguna atracción de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes lo siguiesen. El carácter del Mesías había sido predicho desde mucho antes en la profecía, y él deseaba que los hombres lo aceptasen por el testimonio de la palabra de Dios. Los ángeles estaban maravillados por el glorioso plan de redención. Con atención miraban para ver cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su Hijo, revestido con el manto de la humanidad, y fueron a la tierra del pueblo elegido. Las otras naciones creían en fábulas y adoraban falsos dioses, pero los ángeles fueron a la tierra donde se había revelado la gloria de Dios y había brillado la luz de la profecía. Fueron sin ser vistos a Jerusalén, se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, a los ministros de la casa de Dios. Ya había sido anunciado al sacerdote Zacarías, mientras servía ante el altar, la proximidad de la venida de Cristo. Ya había nacido el precursor y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. Habían cundido las nuevas de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión. Y sin embargo, Jerusalén no estaba preparada para dar la bienvenida a su Redentor. Los mensajeros celestiales contemplaban con asombro la indiferencia de ese pueblo a quien Dios llamara para comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. La nación judía había sido preservada como testigo de que Cristo debía nacer de la simiente de Abraham y del linaje de David. Aún así, no sabía que su venida era inminente. En el templo, los sacrificios matutino y vespertino señalaban diariamente al Cordero de Dios. Sin embargo, ni aún allí se habían hecho los preparativos para recibirlo. Los sacerdotes y maestros de la nación no sabían que estaba por acontecer el mayor evento de los siglos. Repetían sus rezos sin sentido y ejecutaban los ritos del culto para ser vistos de los hombres, pero en su lucha por obtener riquezas y honra mundanal no estaban preparados para la revelación del Mesías. Y la misma indiferencia saturaba toda la tierra de Israel. Los corazones egoístas y amantes del mundo no se conmovían por el gozo que embargaba a todo el cielo. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. A los tales fue enviada la embajada celestial. Hubo ángeles que acompañaron a José y a María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. El edicto de la Roma imperial para empadronar a los pueblos de sus vastos dominios alcanzó hasta los moradores de las colinas de Galilea. Como antaño, Ciro fue llamado al trono del imperio mundial para libertar a los cautivos de Jehová. Así también Augusto César
debía cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Ella era del linaje de David, y el hijo de David debía nacer en la ciudad de David. De Belén había dicho el profeta: me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real. Cansados y sin hogar, cruzaron de un lado a otro la estrecha calle, desde la puerta de la ciudad hasta el extremo oriental, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. No había sitio para ellos en la atestada posada. Por fin hallaron refugio en un tosco edificio que albergaba a las bestias, y allí nació el Redentor del mundo. Sin que lo supieran los hombres, las nuevas llenaron el cielo de regocijo. Los seres santos del mundo de luz se sintieron atraídos hacia la tierra por un interés más profundo y tierno. El mundo entero quedó más resplandeciente por la presencia del Redentor. Sobre las colinas de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los líderes de Israel hubieran sido fieles, podrían haber compartido el gozo de anunciar el nacimiento de Jesús, pero hubo que pasarlos por alto. Dios declaró: derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Para los que busquen la luz y la acepten con alegría, los rayos del trono de Dios brillarán esplendentes. En los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, todavía había pastores que velaban por la noche. Durante esas silenciosas horas hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del Señor al trono de David. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Al oír esas palabras, la mente de los atentos pastores se llenó de visiones gloriosas. El libertador había venido a Israel. Con su llegada se asociaban el poder, la exaltación, el triunfo. Pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y humillación. Les dijo: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El mensajero celestial había calmado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Con tierna consideración por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al resplandor divino. Luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la planicie quedó iluminada por el resplandor de las huestes de Dios. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Ojalá la familia humana pueda reconocer hoy este canto. La declaración hecha entonces, la nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo y repercutirá hasta los últimos confines de la tierra. Cuando el sol de justicia salga, con sanidad en sus alas, ese himno será repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas, diciendo: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Al desaparecer los ángeles, la luz se disipó y las tinieblas volvieron a invadir las colinas de Belén. Pero en la memoria de los pastores quedó el cuadro más resplandeciente que hayan contemplado los ojos humanos. Y cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Con gran gozo salieron y dieron a conocer las cosas que habían visto y oído. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. El cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. La humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial, tanto como cuando los hombres comunes, de ocupaciones comunes, se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en las viñas y los campos. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Los ángeles de los atrios celestes acompañarán los pasos de los que vayan y vengan a la orden de Dios. La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles que lo adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Ya habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza estaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos prácticos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran esos efectos. Pero Él vino con esa herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Lo odió aún más cuando se vio destronado. Lo odió por haberse comprometido a redimir a una raza de pecadores.
Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Lo dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, para pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. El corazón del Padre humano se conmueve por su Hijo. Mientras mira el semblante de su niño, tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su Hijo unigénito para que enfrentase un conflicto más acerbo, a un riesgo más espantoso, con el fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravíllense, oh cielos, asómbrate, oh tierra.